Toma. Todavía, o sea, voy a hacer la transición. Vale. Pero el micrófono, escucha. Dámelo de ahí. Aló. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está, parece. No. Sí, ok. Pero igual creo que este se escucha bien. Ya. Bueno, aquí primeramente agradecer aquí a Chelo, a Elo con Javier por proporcionarme la infraestructura, el espacio, el momento para poder comenzar este proyecto, un nuevo proyecto en el que nos embarcamos conjuntos, un programa o test programa, casi aquí al aire libre, en su espacio Casa Taller Arte Vida, en el que intentaremos aquí, haciendo lo que se puede en el contexto actual, llevar a cabo un poco más periódicamente un espacio de conversación en torno a lo que va pasando, un espacio de opinión, de información, conversación y sobre todo de reflexión en torno al contexto, en general o particular. Le pusimos rebrotes del aprender, aunque quizá antes de partir por el nombre del programa, tal vez puedo partir por presentarme yo mismo. Yo me llamo Jorge Gutiérrez Pizarro y me dedico a escribir, a la escritura y a la docencia en filosofía, además de artes visuales y algunas otras cosas relacionadas con permacultura u otros oficios. Pero en este sentido aquí quizá importa más el tema de la reflexión y la escritura reflexiva, o quizá un poco más política. Hola, bienvenido. Y trataremos de llevar lo más periódicamente posible a cabo este programa los días martes, en la tarde, a partir más o menos de las 4 en adelante, o de las 4:30, o de las 5, dependiendo de cómo se vayan dando los días. Y también dependiendo de las características de la fase en la que estemos, si estamos en fase 1 o 2, va a ser en vivo o no en vivo, pero trataremos de ir haciéndolo lo más periódicamente posible los días martes. Si no en vivo, lo subimos los días martes en la tarde, pero tampoco con la urgencia o la necesidad de hacerlo estrictamente así. Quizás puede ser otro día, quizás puede ser otro horario, pero ojalá los días martes en la tarde, a partir más o menos de las 4. El programa, bueno, se va a llamar Rebrotes del Aprender, que era como un nombre que yo tenía desde hace mucho tiempo, la idea de ponerle a un espacio de conversación. Pero cuando vino la pandemia el año pasado,
lo pospuse y lo pospuse y lo pospuse por un tema de que quizás no era apropiado ponerle un nombre así a un programa. Pero después reflexionándolo un poco más, igual tal vez era el momento y se dieron las cosas y al final aquí estamos, dándole inicio a Rebrotes del Aprender. Y bueno, la idea es hacerlo cuando sea en vivo, hacerlo acá en Casa Taller Arte Vida y quienes estén presentes. Igual les doy un saludo aquí a los amigos que están acá tomándose un café. Si es que en el transcurso quieren también participar, bienvenido sea. La idea también es esa, no interrumpirles y además permitirles la palabra si es que lo desean. Además de poder participar la gente que lo esté viendo en vivo. Y quizás, ¿por qué no interactuar después cuando el programa sea subido en su grabación? La idea es eso, rescatar un poco el tema del rebrotar, pero no un rebrotar, digamos, solamente por el tema pandémico, sino que también un rebrotar del pensamiento, de cómo rebrotan las ideas, de cómo rebrota el aprender y cómo rebrota la reflexión. Este es como el programa 0, el programa 1, en el que es más que nada una presentación de la dinámica del contexto. Pero más adelante vamos a ir teniendo invitadas, invitados, invitadas a poder conversar, a poder como plantear ideas, poder plantear su pensamiento, sobre todo en relación a lo que está pasando con, por ejemplo, el mes de conmemoración de las mujeres, o por ejemplo con lo que está pasando con la Asamblea Constituyente. Nos interesa mucho poder empezar a explorar ese espacio acá a propósito de las personas que se están candidateando a la Convención Constituyente desde la región, y sobre lo que vaya pasando, sobre el ambiente artístico también, poder tener algunas conversaciones con artistas, igual sobre todo, tener conversaciones con gente de ámbitos que no sean solamente políticos, o solamente de la reflexión política, sino que abrirlo un poco más. En ese sentido, la semana que viene quizás vamos a tener a entrevistadas que participaron de ayer de la marcha y de la acción del 8M. Entonces ahí quizás vamos a estar conversando en relación a eso, en relación también a como una continuación del tema de hoy día, que va a ser, ya entrando ya como en materia de lo que vamos a conversar hoy día, el tema del estado de excepción, el confinamiento, y cómo esto se traduce también, que va a ser lo de la semana que viene, en cómo se traduce en un confinamiento patriarcal o machista, cómo la cuarentena también ha reproducido la violencia patriarcal y machista en los domicilios, cómo la violencia se ha multiplicado en estas cuarentenas pandémicas. ¿Qué más decir antes de empezar? Puede ser que también, bueno, todas las semanas vamos a tener, en la medida de lo posible, también un espacio de cartelera, que hoy día se va a hacer cargo el amigo acá Javier de la Casa Taller Arte Vida, que nos va a acompañar en poder también plantear lo que la Casa Taller Arte Vida igual está haciendo actualmente, y la reformulación de la cartelera que hubo que hacer a partir del anuncio de confinamiento total o fase 1, cuarentena total, acá en la comuna de Coquimbo, también en La Serena, en Salamanca, en Vicuña. Entonces, siempre vamos a tener un espacio de publicidad de lo que está haciendo la Casa Taller Arte Vida, en los que va a participar aquí mi amigo Javier, que se va a incorporar ahora en un ratito. Como les contaba, pueden participar. Bueno, quienes estén acá presencialmente son libres de hacerlo. Igual, si están mirando esto en vía web,
también pueden mandar sus comentarios, sus saludos. Podríamos iniciar el día de hoy, martes 9 de marzo. Iniciamos acá desde la Casa Taller Vida un día martes previo al confinamiento. Ayer se anunció que dadas las cifras de la pandemia en la región de Coquimbo, las comunas de Salamanca, Vicuña, La Serena y Coquimbo mismo van a pasar desde el jueves 11 a la fase 1 en este plan paso a paso que inventó el gobierno de Piñera. Y eso quiere decir que vamos a entrar en confinamiento total nuevamente, otra vez, después de haber entrado el 28 de enero en fase 2 y luego de haber estado el año pasado más de un mes, casi 2 meses también en confinamiento en fase 1. Pero ahora, ¿qué pasa con esto? Hay una reflexión quizá aquí que hacer. Yo lo conversaba también con Javier recién. Yo le decía, ¿qué culpa, qué responsabilidad le caben a la gente que vino a veranear, que vino a pasar su descanso? Y que fue lo mismo que pasó en el sur también con algunas comunas. Llegó mucha gente a veranear, a descansar, se fueron y muchas comunas quedaron en cuarentena, igual que lo que pasó acá. Entonces la responsabilidad es de esas personas o es de las personas que le dieron los permisos de vacaciones sabiendo que esto podía pasar. Quizás esa sería una reflexión que hacer, una pregunta. ¿Y qué podemos hacer desde las regiones a las que la gente va siempre a vacacionar? Coquimbo es una región donde la gente descansa o viene a descansar o a jubilarse también. Y las consecuencias ahora quizás las va a vivir la gente que vivimos acá. ¿Será justo? ¿Es justo, no? También le ha pasado a otras regiones del sur. También es una reflexión que hay que hacer, como un replanteamiento de los territorios acá en Chile, de estos destinos, entre comillas, turísticos, provincianos, cómo son tratados en las otras regiones desde el centralismo de Chile, cómo se prioriza las vacaciones de una sola región o de una o dos regiones para que después otras queden en cuarentena. Eso yo creo que es una reflexión que queda, una reflexión que hay que hacer, un cuestionamiento que nos plantea esta cuarentena. Aquí tengo el diario La Región de hoy, donde dice: actualmente tenemos cifras peores que en la primera ola, que a nivel local, este lunes las autoridades regionales entregaron un nuevo reporte sanitario con la situación del coronavirus, en donde se informaron 2 personas fallecidas a causa del COVID en la región de Ovalle. Desde el inicio de la pandemia, 430 personas perdieron la vida, de las cuales 133 en estos 2 meses y medio. Se informaron casos récord durante las últimas semanas. En esta segunda ola son 200 los informados a principios de mes y 249 el pasado fin de semana. Los casos. De estos casos nuevos, 63 son de La Serena, 61 de Coquimbo, 3 de Andacoy. Luego en La Higuera, en Paiguano, en Vicuña, en Illapel, en Canela también siguen habiendo altos casos, y 21 en Ovalle, que es de las comunas que más tienen. Con esto la región llega a un total de 22.493 casos acumulados, de los cuales se mantienen 1.230 con el contagio activo, y se concentran en su mayoría en La Serena, en Coquimbo, en Ovalle y en Vicuña. Estos datos fueron los que hicieron tomar la decisión de poder
poner en fase 1, digamos, a la comuna de Coquimbo, La Serena, Salamanca y Vicuña. Ahora, ¿qué es este confinamiento? ¿Qué es esta cuarentena? ¿En qué contexto está? Primeramente habría que también recordar que el tema del confinamiento y de la cuarentena total se enmarca en un recuadro jurídico que es el estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? Aquí me gustaría dedicarme un poco a estudiar, a plantear algunas ideas sobre el estado de excepción. El estado de excepción es un estado jurídico en que la Constitución, en el caso chileno la Constitución del 80, que todavía no es derogada, que todavía no es cuestionada a un nivel en el que no regule, que no norme, esa Constitución se pone en duda a sí misma, se excede a sí misma para poder plantear medidas que están por sobre la juridicidad que ella misma plantea. O sea, se excede para poder exceder políticamente las libertades, por ejemplo, de reunión o de circulación de la ciudadanía. Es un estado de excepción constitucional que invierte muchas veces el mandato constitucional de respeto a la libertad de circulación o de reunión. ¿Qué estados de excepción existirían? Según la Constitución de 1980 existirían 4 estados de excepción, 4 tipos de estados de excepción. Uno, el estado de asamblea, que se declara en caso de guerra, en el caso de guerra extrema. El estado de sitio, que se declara en caso de una guerra interna o de una conmoción interna. El estado de emergencia, que se declara en casos graves de alteración del orden. Recordemos que en 2019 ya hubo estado de excepción constitucional de emergencia a partir de las revueltas de octubre, y además existiría en esta misma Constitución de 1980 el estado de excepción constitucional de catástrofe, que se declara en caso de una calamidad pública, en este caso la pandemia. Entonces, hoy día mismo, martes 9 de marzo del 2021, la Cámara Baja en Valparaíso aprobó extender hasta junio de este año por, creo que aquí tengo el número, 102 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones. Aprobó extender por 3 meses más, marzo, abril, mayo, junio, este estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia. Ahora, entre hoy y mañana, la Cámara Alta del Senado tendría que reaprobar esta extensión, pero lo más probable es que sí se apruebe y estemos nuevamente en estado de excepción constitucional de catástrofe hasta junio. Se dice que es lo más probable, además que los argumentos que presentó el gobierno para poder pedirle al Congreso que se extienda el estado de excepción
fueron de alguna manera muy aceptados, aunque eran muy incongruentes con el tema sanitario, médico. Fueron muy aceptados por la Cámara Baja y van a ser más aceptados por la Cámara Alta, lo más probable. En ese sentido, podríamos decir que hemos estado en estado de excepción constitucional entre el de emergencia del 2019 por la revuelta hasta hoy o hasta junio de este año, por más de un año y quizá un año y medio en estado de excepción constitucional. Entonces, es legítimo, dejando de lado el argumento por el cual el gobierno quiere extender el estado de excepción, que dice que es por el bono COVID, por el IFE, por el ingreso familiar de emergencia y por la pandemia. Cabe preguntarse también por qué quieren extender este estado de excepción constitucional tanto. ¿Cuál es la real razón para poder querer hacerlo? Y en ese sentido es legítimo preguntarse por qué tiene que ver la pandemia con poder querer extender este estado de excepción. ¿Ha servido el estado de excepción para poder hacer frente a la pandemia? Y si ya no sirvió, si es que no ha servido, si es que ha sido peor, si es que incluso en estado de excepción, incluso con el plan paso a paso, tenemos cifras peores hoy en día a las de la cuarentena anterior, por ejemplo aquí en Coquimbo. Si incluso así, ¿cuál es el argumento para poder extender este estado de excepción? Si incluso con el estado de excepción nos fue peor, ya sea dado el permiso de vacaciones, ya sea dado que la gente en verdad no respeta el toque de queda o el estado de excepción o lo que sea, ¿por qué extenderlo? ¿Cuál es la razón verdadera de querer extenderlo? Eso sería una pregunta, un cuestionamiento al que podríamos hacer frente. Otra sería, ¿se ha controlado realmente la pandemia con este estado de excepción? ¿Ha servido? Si es que estamos peor, si es que todos los diarios, hasta los diarios que son del gobierno, dicen que hay cifras peores hoy que en el momento en que tuvimos cuarentena. ¿Se controlará la pandemia de mejor forma con esta extensión del estado de excepción hasta junio? Y otra pregunta sería, ¿fue necesario ese chantaje que hubo hoy día en la Cámara Baja con el bono COVID o el IFE para poder extender el estado de excepción? ¿Por qué ponen en la balanza estas dos cosas? La inseguridad que provoca el contagio, contagiarse y morir, con la seguridad que provoca un bono o un ingreso familiar de emergencia. ¿Y por qué no hay la voluntad política de extender todos estos beneficios económicos sin el estado de excepción? ¿Por qué no existe una real idea de ayudar a la gente económicamente si no es con el estado de excepción de catástrofe por la pandemia? ¿Cuál es la idea que hay detrás de eso? ¿Cuál es la idea de que hoy día los ministros fueran a la Cámara Baja a enrostrar el ingreso familiar de emergencia o el bono COVID y a meter miedo en relación a eso? Yo tengo una forma de responder a esto, a estas preguntas. Tengo una manera de dar cuenta de estos cuestionamientos y que se relacionan por una parte con las tesis de un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben, que es muy famoso por teorizar en relación al estado de excepción, desde el derecho romano en Italia hasta la situación global, en conjunto con
los escritos de un investigador independiente que también es filósofo chileno, que se llama Esteban Zamora Godoy, que aquí traigo hoy día el libro de Esteban Zamora, que le mando un saludo si es que él creo que está en España, si es que algún día ve esto. Le cuento que estaba leyendo mucho su libro y sirve mucho para poder replantearse y cuestionarse en torno a la vida actual en estado de excepción y en estos excepcionales estados de excepción que también se quieren inventar aquí en Chile. Que recordemos que la derecha anda hablando de que quiere poner estado de sitio en la Araucanía, por ejemplo, dentro de este estado de excepción de catástrofe. Entonces, ahí las tesis tanto de Giorgio Agamben como de Esteban Zamora cobran actualidad. Les recomiendo mucho este libro, mucho, se llama Pasajes entre el estado de excepción y el estado de guerra, de Esteban Zamora Godoy, un investigador chileno, un filósofo chileno independiente que se ha dedicado muchos años a estudiar este tema, muchos años a teorizar y a escribir sobre el estado de excepción, sobre la idea del estado de guerra. Pero primeramente, tomemos, para poder dar cuenta y responder a todas estas preguntas, tomemos unas líneas que escribió Giorgio Agamben, un filósofo, ¿cómo se llama?, de Italia, un italiano, que la escribió ahora recién, el 23 de febrero del 2021, en una columna que él escribe en un diario allá en Italia. Aparte de los libros que él tiene que se llaman Estado de Excepción, una serie de libros que él tiene, él también escribe en unos diarios en Italia y generalmente está cuestionándose sobre la actualidad, sobre el contexto. Y la columna que escribió el 23 de febrero se llama La guerra y la paz. Y comienza así. Dice Giorgio Agamben: es necesario tomar en serio esta tesis, repetida y reiteradamente, por la que los gobiernos y de que la humanidad y todas las naciones se encuentran actualmente en un estado de guerra. Sobra decir que tal tesis sirve para legitimar el estado de excepción con sus drásticas limitaciones a la libertad de movimiento y expresiones absurdas como toque de queda, que por otra parte son difícilmente justificables ya. Sin embargo, el vínculo que une los poderes del gobierno y la guerra son mucho más íntimos y consustanciales. El hecho es que la guerra es algo de lo que no pueden prescindir de forma duradera. Ahora, ¿qué nos puede decir esa cita de Giorgio Agamben aquí al contexto chileno? Sin ir más lejos, Piñera, cuando puso el estado de excepción de emergencia por las revueltas, ¿qué dijo? Estamos en guerra ante un enemigo poderoso. Cuando empezó el estado de excepción de catástrofe por la pandemia, ¿qué dijo Mañalich y qué ha seguido diciendo Mañalich en las entrevistas que le han hecho ahora últimamente el ex ministro de Salud? Dijo: estamos nuevamente en guerra. ¿Pero en guerra con qué? Contra un virus, contra un virus poderoso. De hecho, él hablaba de la guerra de Santiago para referirse a cómo combatir esta pandemia, este virus en Santiago. Usaba la misma terminología de guerra para referirse a cuestiones que no son las mismas. Uno son las revueltas ciudadanas, las legítimas revueltas políticas ciudadanas, y el otro es la pandemia, el virus y los contagios, las muertes por los contagios del coronavirus. Entonces, ya sea por revuelta o por pandemia, el lenguaje de la guerra es el mismo, parece.
Y al parecer el remedio suele ser el mismo, sobre todo en el caso de la Pinochet Company, como le llamo yo al gobierno de Piñera y la gente pinochetista que lo ampara. Es el mismo sistema de gubernamentalidad guerrera, neoliberal, excepcional. Entonces, hay una unión entre lo que sucedió el 2019 en Chile con la revuelta, una unión en el lenguaje y una unión en el método de poder hacerle frente a la revuelta y una con el método de poder hacerle frente al contagio de la pandemia. Ambas son guerras para el lenguaje gubernamental. Es lo que también dice Giorgio Agamben, uno de las pocas voces, uno de los pocos filósofos actualmente que públicamente también se atreven a decir estas cosas y que también por eso mismo, por algún modo de decirlo, ha perdido mucha fanaticada, así como mucha gente que seguía sus ideas cuando él se puso a criticar el estado de excepción, cuando se puso a criticar el toque de queda, la cuarentena, cuando se puso a criticar las medidas sanitarias, gubernamentales, seguritarias, mucha gente se le vino encima por decirle irresponsable, por decirle que no correspondía. Pero claro, pasó el tiempo y muchas de esas personas, al igual que cuando nos oponíamos a la cuarentena o nos oponíamos a las medidas sanitarias, seguritarias, también aquí en Chile no era políticamente correcto. Y claro, ahora muchas de esas personas están dándose cuenta de lo difícil que es poder sostener que un estado de excepción, un toque de queda o una cuarentena son solamente para poder hacerle frente a la pandemia. Porque pareciera que hay algo detrás, pareciera que hay una idea política, gubernamental, neoliberal detrás, que tiene que ver con poder generar un control social mayor, poder controlar a la población de una forma más ordenada, poder tener el control de las fronteras entre las comunas, entre las regiones, cosa que es como el sueño gubernamental de los presidentes que se creen tiranos como Piñera, poder tener el control a través de la comisaría virtual de a dónde vas, cuándo vas, con quién vas, qué haces, poder tener el control de toda la vida privada y pública de la ciudadanía con la excusa de una pandemia. Ya vimos que China ya es como la apoteosis de toda esta idea del control, eh, y pareciera que Piñera le copia o le está copiando todos los modelos de control tanto europeos como chinos y le está yendo bien. La población y hoy día el Congreso le creyó, hoy día votaron en su mayoría por extender este estado de excepción. Pero volviendo a, al libro de Esteban Zamora, Pasajes entre el estado de excepción y el estado de guerra, que sacó la editorial argentina chilena La Cebra, muy buena editorial que se les recomiendo mucho, muy buen libro igual. ¿Qué dice? ¿Qué dice este filósofo chileno, este pensador, investigador, político? Primeramente que hay un, un pasaje que sería el que estamos transitando mundialmente entre los estados de excepción en general y un estado guerra. Ahora, el libro explora esas dos ideas. El pasaje de estos proliferantes, cada vez más proliferantes estados de excepción a nivel mundial, hacia lo que él llama
a partir de un español que es Santiago López Petit, Estado de Guerra. Entonces, una vez yo cité a ¿cómo se llama este libro? Es un libro tremendo, muy gigante, muy extenso, muy grande, con muchas ideas, pero me voy a detener en una cita que yo le hice a este libro en un texto que escribí que salió en el periódico virtual El Mostrador, elmostrador.cl. Si alguien lo quiere leer así con más detención y en su extensión, se llama Estado excepcional como vía de extinción. Ahí intento hacer un vínculo entre este libro de Esteban Zamora y otro filósofo que se llama Bifo, Franco Berardi Bifo, que también italiano, que para él, en el fondo, hace rato ya deberíamos empezar a hablar de extinción. Estamos enfrentando la extinción, estamos a la vuelta de la esquina y eso debería ser una preocupación. Entonces, este texto yo lo escribí el año pasado, en mayo, ya se va a cumplir casi un año. Y el trozo que quería recordar acá es el siguiente. Ana Sprea, editante con Cristóbal Taller en la Transandina Edición en La Cebra, citó en la mañana del sábado 21 de marzo del 2020 a Esteban desde Pasajes, que imprimieran en abril del 2019 en Buenos Aires y Madrid. Dice Esteban, a través de Ana, que no hay dirección única en los pasajes entre el estado de excepción y el estado de guerra. La política de seguridad global radicalizada tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 inaugura un espacio-tiempo de estado de excepción global y permanente. Se aplica como paradigma de gobierno indistintamente a las situaciones de amenaza terrorista y hasta de guerras civiles, o en la guerra contra las drogas o contra la delincuencia, o en emergencias económicas, salubres o desastres climáticos. La matriz del estado de excepción se diversifica cada vez más para atender tanto a la gripe porcina en México del 2010, la crisis económica financiera en Argentina del Corralito en el 2001, el terremoto en Chile en 2010, o para enfrentar los efectos devastadores del huracán Katrina en New Orleans del 2005, para disolver la rebelión de las periferias pobres de las ciudades francesas del 2005, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el elemento común de todas estas situaciones? El elemento común, más allá de los contextos y las circunstancias o territorios, es que en todos estos casos se aplica el estado de excepción como dispositivo de contención y coacción, primeramente de quienes habitan las periferias pobres de las ciudades o los centros hacinados, para luego poder generar una coacción general. Así, el despliegue del estado de excepción como uno de los paradigmas gubernamentales dominantes de nuestra contemporaneidad está íntimamente vinculado con las lógicas de la guerra social y civil que se despliegan en las periferias del planeta. Hasta ahí llega la cita de Esteban Zamora. Entonces, en el texto yo me pregunto, ¿de dónde habrá sacado Ana esa cita? ¿De cuál página? Entonces busco en el libro, primeramente no la encuentro, pero recuerdo que tengo otros apuntes de las revueltas y el estado de excepción de octubre del 2019 que con los procesos del virus se estiraron harto. Entonces busco en el libro de nuevo. Tengo otras citas. Leo más atentamente la sección 1, el pasaje del estado de excepción se llama. En la página 135
Lo remarco con plumón, con post-it y hasta con un corchete. También remarco otras páginas como la 357 en la que destaco. Dice Esteban: estado de excepción y estado de guerra son pensados en esta investigación como dos polos de una máquina que configura ciertas características definitorias de la gubernamentalidad democrática neoliberal mundial. En la siguiente página también destaco que Esteban argumenta cómo la compleja maquinaria del biopoder se articula a partir de las intersecciones entre el paradigma jurídico biopolítico del estado de excepción, cuya órbita está circunscrita a la noción de soberanía estatal, de procedencia teológica y política, y los paradigmas económicos securitarios del estado de guerra, cuya semántica está inscrita en la racionalidad de la gubernamentalidad neoliberal. En estos pasajes se hacen visibles diversos estratos y pliegues de las actuales relaciones entre la vida y la política, y se pone de manifiesto cómo estas relaciones están atravesadas por la relación entre el capitalismo y la democracia. Entonces, estos pasajes de Esteban, en su nomenclatura política, filosófica política, hablan de una maquinaria capitalista que se disfraza de democrática y que se posiciona entre el estado de excepción y un estado de guerra que ya está presente. Más precisamente, estos pasajes hablan del pasaje silencioso entre la extensión de los estados de excepción y la llegada de un estado permanente de guerra a nivel mundial. ¿Guerra qué? Guerra a las revueltas, guerra a la pandemia, pero también guerra al nuevo concepto que han inventado aquí en Chile, por el cual quieren poner estado de excepción de sitio en la Araucanía, que sería el narcoterrorismo mapuche, por ejemplo. Cosa que quizá aquí en el norte no es tan tema, no es tanto tema para la gente de acá, de las regiones de más al norte acá en Chile, pero en el sur se está inventando este concepto de narcoterrorismo o terrorismo y narcotráfico en relación a la reivindicación de tierras usurpadas del pueblo mapuche. Guerra a la delincuencia también, a la delincuencia común y corriente, pero pueden ser diferentes guerras, guerra al desempleo, guerra a esto, guerra a lo otro, a partir de lo cual se genera un estado de excepción que lleva a un estado de guerra, a un estado de guerra, en que la ciudadanía, en que las personas, pero también el ecosistema, el planeta mismo, es el foco de esta guerra. Entonces, ¿es solamente el argumento de la pandemia el necesario o el más coherente para poder el gobierno extender este estado de excepción con su plan paso a paso y con sus cuarentenas como la que vamos a entrar el jueves acá en Coquimbo, para poder extenderlo hasta junio? ¿Es coherente seguir argumentando a la luz de lo que hemos revisado acá, por ejemplo, que la cuarentena es por la pandemia? Pareciera que no es solamente la única razón. De hecho, los parlamentarios de derecha lo asumen y dicen: aquí se debería poner estado de sitio porque hay mucha delincuencia, porque hay narcoterrorismo mapuche, porque el terrorismo está a la luz del día, porque la Araucanía, porque esto, porque lo otro. O sea, se está sincerando, el discurso gubernamental neoliberal se está asincerando y cada vez más está mostrando sus garras reales. Y ya no es necesario ir como hilando tan fino como para poder darse cuenta de esto. Ya quizás estamos ante
la sinceridad total del poder, la sinceridad cuasi total de la maquinaria gubernamental capitalista que está dando sus razones con toda sinceridad, y ya están diciendo, por ejemplo, que asumen la responsabilidad de decir nos equivocamos en poder no dar, ¿cómo le llamaron a esto que salió ahora estos días? Comunicación de riesgo. Le llamaron comunicación de riesgo a, a las disculpas que dieron porque aumentaron los casos con este permiso de vacaciones, por ejemplo en comunas del sur o acá mismo Coquimbo. Dijeron, no fuimos capaces de poder comunicar eficientemente el riesgo que podían correr las personas con este permiso de vacaciones. O sea, ahí ya están asumiendo que en verdad no saben lo que hacen, o en verdad sí lo saben y no les interesa, no les importa asumir realmente una responsabilidad que tiene que ver con la vida de la población, con la vida de la ciudadanía. Y así se va clarificando también un poco desde la perspectiva de ellos, desde la perspectiva del poder, cómo están articulando esto. Porque claro, a la par de que va el ministro que tiene que ver más con la economía a la Cámara Baja, decir, no se puede bajar el estado de excepción porque se eliminaría el IFE, el ingreso familiar de emergencia o el bono COVID, a la par de el ministro de Salud que dice es necesario por la pandemia. Claro, por el otro lado se le cuelan los otros parlamentarios diciendo que en verdad es necesario porque hay terrorismo, porque en la Araucanía se siguen quemando camiones, muchos camiones que entre paréntesis ya se sabe que las mismas forestales o los mismos carabineros son los que los queman o roban las maderas para poder generar tongos, para poder generar montaje. Ya se está viendo, que este estado de excepción no da cuenta real de una baja de las cifras. Ya se sabe que las cifras están aumentando y que quizás hasta las cuarentenas no están sirviendo, que hasta el toque de queda no está sirviendo, que este estado de excepción es más por razones securitarias que sanitarias, o quizás ya es lo mismo. Quizás las tesis de Agamben o de otros filósofos anteriores y contemporáneos quizás estén en lo correcto al decir que lo sanitario y lo securitario es una cosa, y quizás ya lo asumen como una cosa, quizás ya les falta poco para poder decir, ¿saben qué? En verdad la pandemia era una excusa para poder hablar de delincuencia, la pandemia era una excusa para poder al final terminar hablando de terrorismo, la pandemia era una excusa para poder al final decir, en verdad lo que queremos es que no haya revuelta, la verdad es que queremos que no haya manifestaciones, en verdad queremos que no haya, como ayer, manifestaciones del 8M, que dicho sea de paso estuvieron muy buenas, muy grandes. Yo, entre paréntesis, felicito a las mujeres que marcharon ayer por todas las comunas, porque igual dan cara a este estado de excepción, a este toque de queda, a estas medidas securitarias, a estos controles sanitarios, a estas aduanas sanitarias que han inventado. Las felicito porque en verdad son emblemas de lo que va quedando de lo que va quedando de poder reflexivo en la sociedad y poder político, potencia política. Eso es lo que traía hoy día, esa reflexión, esos puntos y esas preguntas, y esas quizás no son respuestas, pero sirven para poder explorar un poco lo que está pasando. Pasado mañana Coquimbo entra en cuarentena, y la cuarentena necesita del estado de excepción para poder existir. El toque de queda y los cordones sanitarios necesitan del estado de excepción para poder existir.
Y hoy día el Congreso le dijo que sí a extender el estado de excepción a Piñera hasta junio. Entonces es necesario que nos vayamos haciendo estas preguntas, sobre todo en una comuna como Coquimbo, en la que fue asediada por los turistas, asediada por visitantes veraniegos. Y claro, después se van y la comuna es la que queda en cuarentena, la gente que vive aquí es la que se ve perjudicada, mermado en sus proyectos, como aquí Casa Taller Artevida, que también, bueno, tiene que cerrar por cuarentena y etcétera. Es necesario que nos vayamos haciendo todas estas preguntas a un año de la pandemia y a más de un año de este estado de excepción, ya sea de emergencia por la revuelta o de catástrofe por la pandemia. Es necesario ir cuestionando de a poco estas medidas que pasan a ser de sanitarias a económicas, a policiales, y que son, ya sea sanitaria, económica o policial, son poco éticas. Son poco éticas con la población que vive en las comunas en confinamiento. Son poco éticas con la gente que vive en las comunas a las cuales las personas de Santiago van a veranear, las personas del centro van al sur, del centro van al norte, y claro, dejan una estela de confinamiento, de cuarentena por su paso. Creo que es necesario irse despejando de esta idea de que solamente el estado de excepción se justifica por la pandemia. Pareciera que no, pareciera que este estado de excepción ya excepcional a esta altura es un invento que no hayan cómo justificarlo. Realmente las cifras dicen lo contrario, realmente hemos estado con cifras mucho peores a la primera cuarentena. La gente en verdad ya no respeta el toque de queda. Y el confinamiento solamente es resultado de una mala planificación de las políticas gubernamentales, por ejemplo, el permiso de vacaciones. Ya Javier me decía, claro, pues la culpa no es tanto del chancho, sino del que le da la flecha también, o sea, no es solamente de la gente que pidió el permiso de vacaciones y vino a Coquimbo, sino que de quienes pensaron y planificaron ese permiso de vacaciones para que sucediera esto. En el fondo igual sabían que todos sabíamos que iba a pasar esto. Obviamente cuando anunciaron esto, toda la gente decía, no nos gusta tanto porque obviamente va a pasar eso. Entonces ahora pasó. Y bueno, Coquimbo en 2 días más entra en cuarentena, en confinamiento. Y si no hubiera sido porque hoy día se extendió este estado de excepción, quizá, bueno, la realidad hubiera sido diferente. La suerte que se jugó hoy día en el Congreso marcó el destino de estas comunas en confinamiento hasta junio, y quizá, bueno, ahí después se verá. No sé si hay aquí en la transmisión, hay algún comentario o algo. No logro ver. Parece que en este momento no, hasta ahora no. No sé si aquí de las presentes y los presentes alguien desea hacer una pregunta, un comentario, algo. O tú mismo, Javier, no sé si ya crees que puede, para ir cerrando igual un poco este capítulo, pasar como al tema de la cartelera. Podríamos como, si quieres pasar acá o a hablar, no sé. Ahí voy, No sé si te acomoda. voy pasando de a poco. Bueno, bienvenido acá a nuestro amigo Javier, aquí de la casa Taller Artevida. Aquí el
junto con agradecerle que también se hace cargo del tema como logístico audiovisual. No sé si te gustaría como presentarte igual un poco también y pasar a comentarnos qué nos tienes que hablar de la cartelera que se anduvo moviendo un poco igual esta semana. Bueno, aquí está hablando Javier, director asistente de este recinto cultural. Desde hace 8 años estamos funcionando y la verdad nos afecta un montón este cambio, este anuncio repentino, por decirlo menos, y una cosa desmedida que solamente nos hizo reprogramar todo lo que teníamos de actividad para esta semana. Sí, a propósito de lo que conversábamos, ¿cierto? Bueno, no sé si también yendo en ese tema quisiera comentar algo más también en relación a eso. No, yo creo que no hay mucho que aclarar. Este gobierno ha hecho todo lo posible por la alza de contagios, por tener una manipulación increíble, por decirlo menos. Y lo más penoso es que no están dejando, no están dejando coartando nuestra libertad, básicamente. Mm. Y eso es tremendo, como tú lo señalaste, que está aprendiendo de estructuras europeas, de la misma China, y eso se está aplicando, y eso es lo único que se puede aplicar. O sea, todo lo que ha programado dentro de las elecciones, al tacho de la basura. Claro, que igual ese es un tema como que también a mí lo que me da más pena es que nos empezamos a acostumbrar al toque de queda también, como que el cuerpo se empieza a acostumbrar al estado de excepción, nos empezamos a acostumbrar a no salir de noche y todos esos miedos quizás que no sé, que nos decían nuestras mamás, papás de la dictadura, eso de hoy yo ya no salgo de noche porque me acostumbré al toque de queda, quizás nos está pasando a nosotros. Sí, y eso pasa en los gobiernos autoritarios, Mm, totalmente. mm. Y eso a la larga no va creando más traumas de lo que pretenden recuperar. Claro, claro, ese otro tema igual que nos gustaría tratar en algún otro capítulo quizás, que es por llamarlo de alguna forma, nuestra salud emocional, mental, espiritual, en relación a estos confinamientos. Cómo se ve afectado nuestro cuerpo, pero también nuestra mente, nuestras emociones, gracias a este toque de queda y a estas cuarentenas. La verdad, no sé, nunca se pasa bien encerrado. ¿Cierto? En ningún sitio, ni siquiera en tu propia casa. Y eso es lo que ha dejado más o menos de lecciones en esta pandemia, por decirlo menos. Mm. Bueno, igual te agradezco igual los comentarios en relación a la temática que estábamos tratando. Eh, no sé si te gustaría comentar qué va a pasar ahora con esta sorpresiva cuarentena, cómo se reorganizaron con la cartelera acá y bueno, qué nos tienes que contar de lo que van a hacer esta semana, por lo menos presencialmente mañana. Claro, esta semana, como es de conocimiento público, tuvimos que reprogramar claro, debido a la repentina cuarentena, tuvimos que reprogramar todas las actividades de los que teníamos para el jueves y el viernes, los lanzamos solamente para este miércoles. Vamos a tener una venta de bodega organizada y gentileza de la tiendita, en la cual van a estar en venta productos artesanales de diversas artistas que han estado compartiendo un buen rato en este lugar, en este recinto. Va a tener venta de huertas orgánicas, vestuario, accesorios y mucho más. Esto va a ser este miércoles todo el día desde las 11 hasta las 19:30 horas. Y también hay
productos de todo tipo, bueno, ropas, vestuarios hechas a mano, productos de salud, de belleza también. Eh, Teníamos acá un afiche, que habían subido a la web. Y lo republicamos de ¿Ya? cierta forma esta reprogramación ¿Mm? que, que de alguna u otra forma no lo de alguna u otra forma no lo habíamos visto venir. Claro, obvio, sí. O sea, bueno, igual era como un Vox Populi, como que igual un poco se decía que iba a venir la cuarentena, pero no sabíamos cuándo, pero bueno, Claro, es por eso fue que, sorpresivo. claro, fue repentina. Bueno, como le dije que va a haber stands de hecho para ver para quienes quieran visitar no solo la casa, sino no solo este evento, sino también recorrer un poco la casa antes del encierro. Mm. Y vamos a estar hasta las 19:30, básicamente teniendo esta venta de bodega que va a estar bien bonito, por decirlo menos. Sí, con productos hechos a mano, con artesanías hechas a mano. Y artesanas locales, que eso es lo mejor de todo, que lo hemos apoyado desde los comienzos y, y eso es lo que eso es la temática de esta venta de bodega que lo organiza, por supuesto, la tiendita Vintage. Muy bien, entonces además va a estar funcionando la tetera, que es la cafetería que funciona acá en la Casa Taller Arte Vida. También le invitamos a aprovechar mañana, el último día, a- por lo menos de esta semana que se va a poder disfrutar. Eh, yo al menos he tomado mate aquí de la tetera, unos tecitos, un café, los sándwiches, las empanadas están buenas, están bien buenas. Eh, También ahora de a poco se está incorporando la opción vegana a las pizzas, a las empanadas, entonces igual aprovechar ahí a la gente vegana, no solamente vegetariana, que también va a tener su espacio. Quienes no coman queso, no sé, mantequilla, etcétera. Eh, También iba a haber música mañana, ¿no? Sí, como también reprogramamos la venta de bodega a la misma hora, o sea, en el mismo día, va a haber música en vivo, va a estar tocando Marcelo Moreno, perdón, vocalista del grupo regional Pareidolia, que ha estado con nosotros hace algunos meses y aquí presentándose en este mismo escenario. Hay reserva de mesas para que se puedan contactar con nosotros o en el Facebook o Instagram de La Tetera para quienes quieran escuchar música en vivo antes de antes que nos vayamos a casa. Lo de mañana no tiene entrada, ¿sí? No, no. No es con entrada. Entrada liberada, solo consumir en la tetera. Reservando la mesa por el tema Exactamente, del aforo. claro. Y bueno, ahí por las redes de Casa Taller Arte Vida y de la Tetera y de la tiendita, también ahí pueden como contactarse y saber un poco más de la reprogramación y del programa de talleres que también va a quedar como semipresencial. No sé si en este momento te quieres referir un poco a eso. Sí, los talleres van a ser de forma, por el momento va a ser virtuales. Y precisamente lo estábamos realizando de forma presencial por el contexto veraniego para poder eh, tener un poquito más de actividad. O sea, se han estado haciendo talleres de verano, desde niños hasta más adultos, todos invitados perfectamente.
Y dentro de nuestras redes sociales vamos a estar dando directrices de las programaciones, las reprogramaciones de los talleres, y además los métodos que van a ser de forma virtual por una plataforma determinada, sujeto a gusto a gusto del tallerista. Y precisamente en esta circunstancia es donde más se va dando los conocimientos didácticos que, le hemos, que hemos impregnado en esta circunstancia. Sí, y ese puede ser otro tema igual que podríamos tratar aquí en el programa, así como también la relación entre pandemia y aprendizaje, entre cuarentena y aprender, ya que bueno, el programa se llama Rebrotes de Aprender, igual la idea es como emular un poco eso, así como cómo se da el aprender. Y el aprender pandémico igual se da harto, o sea, la gente quizás ha aprendido cosas que nunca pudo aprender. Pero bueno, el programa, como tú decías, va a quedar sujeto a todas las vicisitudes también, como los talleres que algunos van a transformarse a virtual o a semi virtual. Igual el programa va a depender de lo que vaya pasando con la cuarentena. Vamos a ver si lo hacemos en vivo, si es que lo podemos grabar y lanzar también. La idea es esa, pues, como poder ir generando un programa de actualidad, de contexto, de contingencia. Y vamos a ir viendo cómo lo vamos haciendo. Ahí, no sé si quieres señalar algo más. Nada, pues invitados todos, todas, todes a nuestro último día, el miércoles, recalcando la invitación para nuestra venta de bodega, o sea, para la venta de bodega organizada por la tiendita Vintage, y para la música en vivo. Quedan mesas disponibles para poder disfrutar un rato de música en vivo con el cantautor regional Marcelo Moreno. Y también, bueno, obviamente le extiendo la invitación a poder engancharse un poco a este nuevo proyecto, nuevo programa o desprograma que comenzamos aquí en Casa Taller Arte Vida. Este sería como el capítulo 0 o el capítulo 1, que la temática fue un poco explorar qué significa estado de excepción, por qué tipo de estado de excepción hay alguna idea afines al estado de excepción y a la cuestión de la cuarentena, del confinamiento y bueno, del toque de queda que viene con un estado de excepción. Y les dejamos la invitación a poder seguir. Vamos a tratar de hacerlo todos los martes en la tarde, quizá a partir de las 4, quizá en otro horario, y vamos a ir viendo si también hay que ser flexible en esta cuestión. Y, y bueno, si es que logran comunicarse ahí en vivo con el programa, dejen sus comentarios. Vamos a estar ahí cada vez más con la atención puesta para poder interactuar. Y, y si les gustaría también venir acá y cuando la cuestión ya esté más abierta también. La idea es eso, como interactuar acá en vivo y poder hacer una cosa como conversada. Yo no sé si alguien habrá puesto, no, todavía no. Bueno, quizás podemos ir dando por finalizado aquí la cosa. Te agradezco mucho por el tema de la cartelera. Ojalá vengan mañana, aprovechen que es el último día, si están aquí en Coquimbo, en La Serena, aprovechen que mañana va a haber una cartelera acá de actividades, una venta de arte, de artesanía en general, una venta de gente que hace cosas con las manos, muy importante, local, regional, y música. Vengan y quisiera agregar alguna otra cosita. Nada, pues gracias por esta invitación y ojalá reencontrarnos una vez más en este programa. Bacán, muchas gracias. Y aquí estamos ya finalizando este primer intento
de programa, este nuevo proyecto que iniciamos acá en Casa Taller Arte Vida. Hoy día se trató de la contingencia más concreta, más real, política, gubernamental, en torno al estado de excepción, de catástrofe por la pandemia, un poco engañoso, como lo decíamos, un poco como que no quiere la cosa, la van tirando ahí con otras razones, con razones que son más políticas, que son más de seguritarias, que son más relacionadas con otras temáticas, incluso ahora inventando el narcoterrorismo mapuche, etcétera, la delincuencia, qué sé yo, eh, avalándose en la misma constitución que el pueblo dijo que no, que el pueblo dijo que quería cambiar y que se votó como indeseada en un plebiscito con el fin de poder cambiarla. Eso quizás es lo que más paradójico es hoy en día, que a partir de una constitución que la gente dijo no la queremos, con esa misma constitución están tratando de poder implementar un estado de excepción casi eterno. Bueno, son reflexiones ahí que quedan, preguntas que van quedando y que vamos a ir retomando también la próxima semana, porque vamos a intentar retomar el tema de la cuarentena, del estado de excepción, pero esta vez en vínculo con el marzo feminista, con el 8M y con la violencia machista, con la pregunta cómo esta cuarentena, este estado de excepción, toque de queda, etcétera, cómo se ha convertido en un momento de reproducción de la violencia patriarcal. Cómo en las casas los hombres siguen con más fuerza matando mujeres, por ejemplo, y vamos a explorar lo que fue la marcha de ayer del 8M acá en Coquimbo. Vamos a invitar a algunas compañeras, así que ahí estén atentes ahí a las redes de la Casa Taller Arte Vida. Yo también lo voy a compartir por todas mis redes. Y eso, nos despedimos y adiós. Muchas gracias por escuchar a quienes estuvieron ahí en la conexión.